Hola jóvenes, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno. Bienvenidos a este video que se está realizando para pues desarrollar el tema que es de esta semana. Hoy vamos a hablar de organización, también vamos a ver la departamentalización, proceso de cambio, así como autoridad y poder. Recordemos que la metodología que hemos venido manejando en cuanto a, pues, todas las cuestiones teóricas, ustedes las consultan, pero vamos a aquellos temas más importantes que debemos saber. Ok, por ejemplo, hablemos de los tipos de organización. Tenemos los formales e informales. Formales es donde se respetan todas las líneas de comunicación, todos los niveles jerárquicos. Si tenemos un coordinador, le reporta a un jefe y ese jefe a un gerente. Veamos ahora la organización informal. Esta organización tiende a no tener formales mecanismos de comunicación. Por ejemplo, hagan de cuenta que nosotros estamos en un equipo de fútbol. Entonces yo estoy con el coordinador, con el jefe y con un compañero de mantenimiento. Entonces, acá la información que se da muchas veces depende a cada nivel. Entonces, por decirle, yo que soy un coordinador, me entero de cosas que se están dando a nivel de jefatura. Muchas veces pasa que yo, que soy el coordinador, y me enteré de una información que se da a nivel de jefatura, la comparto con mis compañeros de mi mismo nivel, que somos coordinadores, ¿verdad? Entonces, muchas veces, antes de que se traslade a niveles de jefatura, ya está trasladada a nivel de coordinación y todavía no ha sido trasladada esa información, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, estos mecanismos de comunicación en este tipo de organización presentan diferentes sistemas. Por ejemplo, muchas veces se dice, es que fue un rumor de pasillo. Entonces, por el tipo de organización, hay que tomar en cuenta que es preferible tener una formal a una informal, ¿ya? Cuando nosotros estamos tomándonos un café con un jefe, ¿verdad? Y empezamos a platicar, a discutir de algún tema en específico, sale alguna acotación de alguna decisión de gerencia o se hace mención que supuestamente se va a hacer esto y puede ser incluso hasta malinterpretada y puede ser trasladada de una diferente forma o con un diferente contexto. El departamento obviamente es un área de audición de la empresa. No quiero ahondar porque ustedes van a consultar estas diapositivas que están siendo proporcionadas. Ok, cuando hablamos de los niveles de organización, tiene mucho que ver con el ámbito que uno puede tener dentro de la organización. Y veamos este ejemplo. Dice organización con ámbitos estrechos. Acá quiere decir, compañeros, que la organización está catalogada de forma jerárquica. O sea, hay más niveles. Por decirles, hay gerente, subgerente, gerente de área, subgerente de área, jefatura, coordinación, unidad, en fin, muchos niveles. Pero una de las ventajas es que se tiene que supervisar menos. Ya. A diferencia de una organización con ámbitos amplios, por ejemplo, un call center, que está el encargado del call center y muchas unidades o muchos operadores de call center o operadores de llamadas que tiene que usted manejar o que usted tiene a su cargo. Acá tenemos algunos principios de los cuales nosotros nos hacemos valer como el ambiente organizacional, que es la cual los trabajadores cómo perciben a la organización, el espíritu emprendedor, que nosotros ya hemos hablado mucho de este tema, así como de la innovación, que son esas ideas que uno debe tener, que van siempre buscando esas áreas de mejora, esas áreas de valga la redundancia, de innovación.
Si ustedes se dan cuenta, compañeros, está el proceso de organización, que son los puntos que estamos manejando en la presentación, al igual que en nuestro checklist, ¿ya? Lo unificamos para su mejor comprensión. Ahí lo tienen ustedes colocado. La estructura organizacional era lo que yo les decía, acá es hacer un checklist y ver cuáles son los puestos que tenemos y luego ordenarlos de forma jerárquica. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una comprensión esquemática, ya sea usted lo quiere hacer por bloques o como un índice, ¿verdad? Veamos la administración y el proceso del cambio. Ustedes lo van a ver también en un curso que se llama Desarrollo Organizacional, donde van a ver la administración de cómo se debe desarrollar un proceso de cambio, cuáles son los pasos, ¿ya? Y esto es cuando tenemos a una organización en un estado actual y vemos cómo se traslada o se transforma de un lugar a otro o de una forma de trabajar a otra, ¿ya? Acá no estamos hablando solo de procesos productivos, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, se va a cambiar de llegar con su ropa normal, ahora va a tener un uniforme, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, acá es algo que afecta al colaborador. ¿Y cómo vamos a hacer ese proceso de cambio? Le vamos a decir, aquí está su uniforme y mañana ya viene con él. No, tenemos que hacer un proceso de sensibilización, un proceso de comunicación o un plan de comunicación. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Verdad? ¿Cómo se va a trasladar esta información? ¿Cuál es el impacto que vamos a tener? ¿Cómo impacta a las personas? ¿Ya? ¿Qué beneficio le vamos a buscar a la persona para que de forma, ¿cuál es la palabra? Para que de su gusto y gana ella vea como positivo el hecho que tenga que utilizar un uniforme. Porque si yo le digo, sí, le va a costar 2.500 el uniforme, pero no tenga pena, se lo vamos a descontar en 10 cuotas. Dice 250, me va a pegar al presupuesto. No lo tenía estipulado, ¿verdad? Entonces, la palabra es de forma voluntaria. Acepte. ¿Ya? Entonces, este cambio es cómo las empresas pasan de un estado actual a uno futuro deseado. Pero acá nosotros tenemos que hacer ciertas prácticas. Nosotros tenemos que desarrollar una serie de estrategias, tanto con los recursos que nosotros tenemos, tanto físicos como humanos, para ver cuál es el cambio, cómo se va a dar ese desarrollo, para ver cuáles son los resultados. Definitivamente, Kurt Lewin es uno de los autores más renombrados en cuanto a procesos de cambio, que presenta también un modelo de cambio que es descongelar, cambiar y recongelar, donde algo está en una forma, se descongela, se cambia y ya cuando está bien, se congela. Pues se hace esta analogía, pero tiene mucho que ver. ¿Ya? Yo vengo trabajando de una forma, entonces la analizo. Cuando yo la analizo, necesito modificar algo. Entonces es ahí donde descongelo, realizo el cambio y vuelvo a congelar. Obviamente ya al descongelar ya me queda de otra forma, ¿verdad? Ya es líquido, entonces ya lo puedo moldear a la forma en que yo deseo. Algunos autores también le llaman, en vez de cambiar, le llaman también reingeniería. Definitivamente, todo proceso de cambio impacta de forma directa en las personas. Y como ustedes lo pueden ver en la presentación, tenemos una curva del cambio y cómo impacta en la persona. Tenemos una situación, vamos a saber que va a haber un cambio, entonces debe de haber una negociación con la persona. Mire, necesitamos pues cambiar la imagen de la empresa y ahora vamos a estar trabajando pues todos los colaboradores con un uniforme. Y muchos van a decir, no, cuando estamos en resistencia, no, yo no quiero, sí, que tan feo que se ve que un uniformado, no puede uno tener una personalidad con la ropa. Mire, y si venimos tantos días, estamos en proceso de negociación, si tantos días
podemos venir con el uniforme o tantos días sin el uniforme. No tiene que ser así. Entonces empezamos, obviamente, a llegar ya con un uniforme. Vemos que ya no tenemos que estar pensando en la mañana que nos vamos a poner. Fácil, yo me cambio, sé que la blusa es blanca, la corbata es azul con rayas, el pantalón es gris y ahí estoy. ¿Ya? Me arreglo rápido, hasta estoy economizando tiempo. Yo miro que está muy bien. El proceso de ya cuando logro ponerme de acuerdo, hasta que yo esté incluso hablando con mis compañeros de, ustedes de verdad, miren, hasta menos tiempo me llevó a arreglarme. Antes estaba, ¿qué corbata? ¿Qué saco? Ay, y estos zapatos, sí, no, este gris me lo llevé a antier y no me recuerdo. No, entonces, ¿cuánto me ahorré de tiempo ahora? Ya sé, mi saco, ya tengo 2 sacos, tengo 5 camisas, tengo mis 2 pantalones, entonces los voy alternando. Entonces ya lo veo con otros ojos, ¿verdad? Acá tiene que ver mucho la inercia organizacional que representa esa amenaza para cualquier organización, independientemente de lo que se dedique, porque provoca resistencia. Ya veníamos trabajando de una forma, pero ya se viene con una inercia organizacional cuando topa. Ese tope es nuestro cambio, ¿ya? Ok. Vamos a hablar de la jerarquización, que es ordenar las funciones de una organización. Esta jerarquización o este orden lo vamos a hacer de forma descendente, ¿ya? Escalonada. Esto permite identificar cuál es el puesto más alto de la organización hasta el más bajo. Acá se tienen que tomar en cuenta todos los puestos que tenemos dentro. Entonces vamos a que 1 es el gerente general. 1.1 ya es el gerente de una división o un área. 1.2, el de otra área. 1.3. Pero ¿qué pasa si el gerente, el primer gerente divisional es el de ventas? Porque algo muy importante, jóvenes, cuando yo estoy organizando toda la estructura de mi empresa, yo debo poner el primer departamento que debe ser es al que se dedica la empresa. Si yo estoy diciendo, se dedica a la distribución y venta, pero no voy a poner el departamento de recursos humanos primero, o el departamento de marketing, tengo que poner al departamento de ventas. Recordemos, debo colocar primero la unidad a la que se dedica la empresa. Entonces esa unidad, si es venta, va a ser la 1.1, pero tengo un grupo de vendedores, entonces ellos son 1.1.2 o 1.3 y así sucesivamente. ¿Ya? Por eso les digo yo, es como un índice. Hablemos de la departamentalización. La departamentalización es cómo voy a seccionar los departamentos de mi empresa. ¿Cómo los voy a agrupar? ¿Cómo los voy a dividir? Se encuentran 10 tipos de departamentalizaciones, 9 tipos de departamentalizaciones, como lo pueden ver en esta imagen. Se hace una explicación sencilla de cada uno de ellos y usted en su proyecto debe elegir la que más considere se adecua a sus necesidades o a su proyecto. Vamos a iniciar por la departamentalización por números. Acá es cuando nosotros asignamos una cantidad de personas para una obra determinada. Yo puse acá una imagen del ejército de terracota, cuando fue el emperador Qin y tenía a su cargo un ejército para caballería, un grupo de personas o de soldados para defensa, ¿ya? En este cementerio se encontraron 6,000 imágenes de soldados de arcilla, si no mal recuerdo, y cada uno tenía asignada una función. Ya, esto es muy parecido a la departamentalización que se utiliza en el ejército. ¿Por qué? Porque asignan una cantidad de personas para esta tarea, para esta otra, para esta otra. Por tiempos, acá esto apoya mucho
a la departamentalización que se utiliza en los hospitales, porque podemos departamentalizar por horarios de trabajo, por jornadas. Si ustedes se dan cuenta, a veces en los hospitales, sí, pero él viene a tales y tales horas. ¿Ya? Esa es una departamentalización por tiempos. ¿Ya? Yo pongo un ejemplo del tipo de departamentalización ya con su respectivo organigrama. ¿Y a qué se le puede asemejar eso? Ok, la funcional. Pues esta será la más utilizada, donde vamos a colocar o agrupar las actividades conforme a las funciones principales que se desarrollan dentro de la empresa. Por ejemplo, producción, ventas, acá que tenemos mercadotecnia, ingeniería, producción, finanzas. Por ejemplo, aquí puede ser que es una empresa que se dedica al marketing digital. Entonces, la primera división que debe haber es el área de mercadotecnia. Departamentalización por territorio o de forma geográfica. Acá el ejemplo es de McDonald's Corporation, donde está seccionada o dividida según la región, por ejemplo, América. Entonces la divide entre América del Norte, Sudamérica y Centroamérica. Y los países donde se encuentra. Por cliente. Miren, acá tiene mucho que ver las tiendas por departamentos, ¿verdad? Porque tienen el área de venta de ropa. Y ahí hay caballeros, está junior, está dama, están niños o en vez de junior adolescentes, como ustedes gusten. Entonces, porque va a un cliente en específico. Por procesos. Acá tiene que ver más que todo para empresas que se dedican a la producción de algo, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice tornería, fresado y soldadura. Entonces acá me imagino que en la producción está el encargado de ese departamento o esa gerencia y hay un departamento que es de torno porque ahí hacen el torneo, valga la redundancia, de alguna pieza, luego pasa al fresado que es un desgastado y luego a soldadura. ¿Ya? Entonces ahí son procesos. Por ejemplo, la fritura, el proceso de enfriado y luego el de empaquetado. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Por productos, esto me pareció a los bancos donde tienen, por ejemplo, los productos o servicios de tarjeta de crédito, préstamos de vehículo, préstamos hipotecarios, préstamos prendarios, préstamos fiduciarios. Entonces, acá estamos hablando de un producto que se brinda. Mixta. Nosotros podemos tener hasta cierto nivel un tipo de departamentalización, pero un área en específico tiene otro tipo de departamentalización. Tampoco es que tengamos cientos de diferentes departamentalizaciones dependiendo las áreas que tengamos, no. Posiblemente un departamento se secciona o se divide o se departamentaliza de otra forma. ¿Ya? Acá, por ejemplo, estaría por funciones, pero hay en el departamento de marketing, ¿ya? Estamos haciéndolo por clientes. ¿Ya? Departamentalización mixta. Algo muy particular acá es que se pierde la unidad de mando como un principio de la organización. Y es que llega un momento en que nosotros vamos a tener dos jefes al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo una parte del proyecto y nosotros tenemos un jefe. Pero cuando llegamos a una parte, como lo pueden ver acá, acá hay un gerente del proyecto B, pero pasa por diferentes jefaturas. Entonces, al momento de acá, yo, del gerente, que es mi jefe, cuando esté acá, voy a tener órdenes de él y órdenes de él. Por ejemplo, cuando ustedes están implementando un proyecto de la implementación de un programa de incentivos, pero ustedes trabajan para una empresa. Entonces se llama Líderes Asociados y yo trabajo para ellos. Soy el representante de la empresa y voy a estar trabajando en esta organización. Entonces voy y le pido qué es lo que necesita. Entonces me dice, mire, yo quiero esto, esto y lo otro.
él me está dando unas indicaciones a mí y mi jefe también me está dando unas indicaciones. Entonces ahí es una departamentalización matricial. Se utiliza mucho en empresas grandes que trabajan con otras empresas o tienen a su cargo otros proyectos. La departamentalización virtual, miren quién iba a creer que hoy se iba a dar más que nunca. ¿Por qué? Porque ahora estamos más cercanos, aunque estamos más distantes. ¿Por qué? Va a pasar que nosotros tenemos a nuestro gerente de área en República Dominicana, pero aparece en mi organigrama como que él es mi jefe, aunque presente o físicamente él no esté. Cuando hablamos de unidades estratégicas de negocio, son esos productos que tienen un fin específico. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá dice gerente general, gerente de negocios, pero en la gerencia de producción, ahí incluso hay encargados de áreas específicas. Ya. Vamos a hablar del poder. El poder es esa facultad que emana de la persona. Según la definición del autor, como ustedes pueden ver, la capacidad que tienen los individuos o grupos para inducir o influir en las creencias o acciones de otras personas o de otros grupos. Ya. Acá vamos a ver los tipos de poder que tenemos, este legítimo que emana específicamente del puesto. El poder de recompensas, aquella habilidad que se tiene para compensar a las personas. Coercitivo es cuando hay una habilidad de castigar de forma psíquica, psicológica a la persona para que haga las cosas. El poder del experto, aquel que tiene el conocimiento, que es el experto en el área. Si yo llevo un experto certificado en competencias laborales con Martales y esa certificación la tiene en 3 niveles gerenciales, medios y operativos. Y el poder de referencia, que son aquellas personas que aunque no sean nuestros jefes, nosotros guardamos un cierto respeto por la persona. Ahora hablemos de la autoridad. Es esa facultad que emana del puesto. Se recordarán, poder emana de la persona y autoridad del puesto. Y tenemos obviamente desglosado, hagan de cuenta que esto es como un organigrama, pero vamos a hablar cuando la autoridad es por derecho y se subdivide, y cuando es por aceptación, de igual forma cuando se subdivide. Entonces, por derecho es la que se impone, la tenemos formal u operativa. Cuando es formal tenemos estas líneas de staff. Se recordarán que en los organigramas ustedes han visto que hay líneas punteadas. Esa es la relación staff. ¿Ya? Que, aunque no es nuestro jefe, sí tiene la autoridad a nosotros de pedirnos cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hagan de cuenta que si estamos haciendo una evaluación de puestos, usted va con el jefe y mire, necesito esta información. ¿Y por qué me la está pidiendo? Sí, es que yo estoy haciendo un proceso externo a la empresa, entonces necesito esa información y usted me la tiene que dar. Si él le pregunta a su jefe, sí, se la tienes que dar. Ya. Funcional, obviamente como la autoridad que tienen todos los puestos, como ustedes lo conocen. Operativa, no se ejerce directamente sobre las personas, sino sobre las tareas que se asignan. Por aceptación moral, se impone por convencimiento, y esto tiene mucho que ver con el poder de referencia, ¿ya? Cuando son aquellas personas que no, como les decía, no son nuestros jefes, pero ahí hay un prestigio. Imagínense ustedes que están con una persona que dentro de la empresa es un referente de arduo trabajo, de sumo aprendizaje, una persona acuciosa, creativa, innovadora, y en fin, todas esas cualidades que puede tener, aunque no sea nuestro jefe. Esta persona tiene cierto prestigio, tiene la experiencia, tiene los conocimientos, tanto lo teórico como lo práctico, para determinado proceso, determinada tarea. Y el personal, como dice la presentación, la que posee la persona en razón de sus cualidades
morales y sociales. Por ejemplo, un sacerdote, un pastor, solo imagínense la Madre Teresa de Calcuta. Si usted le dice, por favor, mi hijo haga esto, usted lo hace, porque sabe que es un referente como persona, como ser humano, que tiene ciertas características y cualidades. Muchas gracias, jóvenes. Hablé de forma general los términos. Esta presentación ustedes la van a tener y cualquier duda que tengan la despejaremos eh, en nuestra sesión. Que estén muy bien y que tengan un reparador descanso. Cuídense mucho.